Malas autoridades religiosas. Una buena autoridad se pone al servicio de los demás y para hacer bien a los demás, conforme a la palabra de Dios, para hacer la buena voluntad de Dios. Quien se desvía de esto, toma la actitud de los fariseos. Porque quien desea ser reconocido por los demás y desea ser distinguido sobre los demás, toma la actitud de los fariseos, que solo siguen sus malos deseos. Dice la Biblia, su deseo busca el que se desvía. Proverbios capítulo 18, versículo 1. Porque se desvía del buen propósito de Dios y de la voluntad de Dios. Porque el egoísta solo busca su interés y se opone a la palabra de Dios. Los fariseos se opusieron a Jesús, por eso no lo pudieron reconocer. Su deseo de poder los desvió de la verdad y cegó su entendimiento. En una ocasión, los discípulos de Jesús se pusieron a discutir entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Es decir, quién de ellos tendría mayor autoridad. Y Jesús les dijo, entre los paganos, la gente que no conoce al Dios verdadero, los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos y a los jefes se les da el título de benefactores. Pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes, el que tiene mayor autoridad, tiene que hacerse como el más joven, es decir, como si no tuviera autoridad. Y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Porque así son las autoridades de este mundo, que les gusta que los demás les sirvan. Pero Jesús les dijo, en cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Lucas capítulo 22, del versículo 24 al 27. Porque Jesús vino a darnos un ejemplo muy contrario al mal ejemplo de las autoridades de este mundo. Porque Él siendo mayor que todos, porque nadie es mayor que Dios, se puso a servir a sus discípulos y les lavó los pies a todos, mostrándoles su gran amor que les tenía. Y no solo eso, sino que en su servicio a todos los suyos, dio su vida en la cruz por el rescate de todos ellos. Ahora, ¿quién puede dudar de su autoridad? ¿O quién no considera a Jesús que es digno de toda autoridad? ¿Acaso no merece estar sobre todos nosotros y sobre todas las criaturas que Él ha creado? Jesús hizo la crítica más dura y severa sobre los fariseos y las autoridades religiosas de su tiempo. Jesús dijo, los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan. Pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás.
mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las Escrituras, la Biblia, escritas en anchas tiras, y ponerse ropas con grandes borlas para que reconozcan su autoridad. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas, en el lugar donde estudian la Biblia. Y desean que la gente los saluden con todo respeto en la calle y que los llamen maestros, reconociendo su autoridad. Pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros para ser reconocidos como autoridad, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro, que es Cristo. Y no llamen ustedes Padre a nadie en la tierra para reconocerlos como autoridad, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen guías para ser reconocidos como autoridad, porque Cristo es su único guía. El más grande entre ustedes, por tener mayor autoridad, debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece, tomando una autoridad que no le corresponde, será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un adepto, un seguidor que acepte su autoridad. Y cuando lo han logrado, hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, es decir, estas autoridades que se atreven a añadir sus enseñanzas y sus razonamientos sobre la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, que dicen: quien hace una promesa jurando por el templo no se compromete a nada, pero si jura por el oro del templo, entonces queda comprometido. Tontos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo por cuya causa el oro queda consagrado? También dicen ustedes: quien hace una promesa jurando por el altar no se compromete a nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces sí queda comprometido. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar por cuya causa la ofrenda queda consagrada? El que jura por el altar no está jurando solamente por el altar, sino también por todo lo que hay encima. Y quien jura por el templo no está jurando solamente por el templo, sino también por Dios que vive allí. Y el que jura por el cielo está jurando por el trono de Dios y a la vez por Dios que se sienta en él. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer, sin dejar de hacer lo otro. Ustedes, guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello.
Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, pero no les importa llenarlos con el robo y la avaricia. Fariseo ciego, primero limpia por dentro el vaso, y así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muertos y de toda clase de impureza. Así son ustedes. Por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que construyen los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, porque con esto solo aparentan estar de su lado. Y luego dicen: si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros antepasados, no habríamos tomado parte en la muerte de los profetas. Ya con esto, ustedes mismos reconocen que son descendientes de los que mataron a los profetas. Terminen de hacer, pues, lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo van a escapar del castigo del infierno? Por eso, yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros, pero ustedes matarán y crucificarán a algunos de ellos, y a otros los golpearán en las sinagogas, y los perseguirán de pueblo en pueblo. Mateo capítulo 23, del versículo 2 al 34. Así que toda autoridad que busca poder y privilegios en este mundo, deseando que los demás los reconozcan sobre todos los demás, tomarán la misma actitud de los fariseos. Son unos verdaderos criminales que no dudan en eliminar a todos los que se opongan y pongan en duda su autoridad. No te dejes engañar por ellos, aunque hagan y levanten monumentos a los hombres de Dios por todos lados. Ten cuidado de estas malas autoridades y no tengas nada que ver con sus malas acciones, que son el robo, la avaricia, la hipocresía y toda clase de maldad que hacen en el nombre de Dios, para que no hagas enojar a Dios y seas desechado por Dios. Jesús dijo a sus discípulos: miren, cuídense de la levadura, es decir, de la enseñanza, de los fariseos y de los saduceos. Mateo capítulo 16, versículo 6. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Mateo 24, 4. Examinar la Biblia cuidadosamente para ver si lo que nuestras autoridades religiosas nos están enseñando está de acuerdo con la palabra de Dios o no, es importante para no ser engañados.